hospitalidad y por mantenernos en contacto con esta querida tierra paisa, parte del corazón de las preocupaciones de la Red de Veedurías de Colombia. Muchas gracias por su invitación. Háblenos, señor, por favor, de esta recusación, en qué consiste y a quiénes afecta directamente. Sí, se trata de una recusación fundada en una solicitud que le formulamos de manera puntual a la Corte Suprema de Justicia para que en interés nacional respondiera las inquietudes que había respecto de investigaciones en curso contra senadores y representantes, e igual contra personas que habían sido parlamentarios o gobernadores y guardaran vínculos con el Parlamento colombiano, para efectos de definir las eventuales causales de conflicto de intereses, es decir, motivos de impedimento o de recusación. Impedimento es cuando el mismo parlamentario lo manifiesta a la corporación y esa se lo acepta o no, o recusación a falta de hacerlo él mismo, hacerlo un tercero, en este caso la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia. Y con base en esa información oficial, documento público extendido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, podemos establecer de un lado que pues, el tema de la parapolítica había alcanzado desde 2007 a 2015 cerca de, o exactamente, 59 condenas de parlamentarios, que además había unas investigaciones en juicio activas por el número de 12, que habían en etapa de instrucción 7 investigaciones, en etapa de investigación previa 27 investigaciones, o mejor 45 investigaciones para ser más exactos, que por otro lado nos certifica que por una de las digamos secciones de o comisiones de la Sala Penal, pero que en total en investigación previa hay cerca de 112 parlamentarios investigados, que a su vez existe una serie de gobernadores que han sido condenados y procesados en número de cercano al medio centenar, y que por otro lado también existen otras investigaciones abiertas y en etapas de instrucción, de juicio y previa, que en su totalidad estaba alcanzando, digamos, el resumen de todos ellos, cerca de 272 parlamentarios y exparlamentarios y personas relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en últimas hay un entorno de personas vinculadas o como parlamentarios o relacionadas con los mismos o familiares de parlamentarios en ejercicio, que han tenido y guardado una relación directa con los mismos, y por tanto al determinar la estructura en el componente de reforma judicial del equilibrio de poderes, había un conflicto de intereses, es decir, en el cambio del diseño institucional, en el cambio de la designación de los jueces, de sus jueces, en el cambio de alteración de las facultades administrativas y nominadoras del mismo, alcanzaban a afectar la imparcialidad, que es lo que protege el conflicto de intereses. El punto es esa don Pablo, el punto es esa imparcialidad, y me llama la atención que en la lista de senadores aparecen unos que tienen que ver directamente con Antioquia. Por ejemplo, aparece Oscar Mauricio Liscano, aparece doña Olga Lucía Suárez Mira, aparece el señor José Obdulio Gaviria, aparece el señor Álvaro Uribe Vélez. En esos nombres de congresistas que tienen que ver con Antioquia, específicamente, ¿cómo podíamos interpretar esa falta de equilibrio y esa posibilidad de estar beneficiándose en este proceso? Bueno, las mismas certificaciones enviadas por la Corte Suprema de Justicia muestran, por ejemplo, cómo el senador Álvaro Uribe Vélez, que es quien más guarda denuncias dentro de esa corporación, que hay otros que igualmente la tienen, y la complejidad es mayor. Que se nos cayó la comunicación, vamos a revisarla a ver qué fue lo que sucedió con el señor Pablo Bustos, quien está al frente de Veedurías de Colombia, el pool de abogados que nos tiene acostumbrados a actuar frente a muchas situaciones en el país, y hoy ha presentado una recusación en contra de 37 representantes a la Cámara y 38 senadores, entre los que se encuentran algunos antioqueños, lógicamente, porque Veedurías de Colombia
considera que se podía estar presentando un tráfico de influencias, una posibilidad de beneficiarse algunos congresistas que en este momento tienen algunas responsabilidades frente a la justicia. Lo escuchamos nuevamente, don Pablo. Sí, señor. Le manifestaba don Luis Fernando que lo que trata de amparar la figura del conflicto de intereses, creada además como causal de pérdida de investidura, como falta disciplinaria para los parlamentarios y además como causal de investigación penal. Y recuérdese que brevemente enmarcando esto, ahí hubo un acto legislativo producido en el 2011 que fue declarado inconstitucional por haber rebasado las competencias de la Corte, y era cuando del Congreso, cuando dijo el Congreso a través de un acto legislativo, el número 1 de 2011, que no podían votar, que no había conflicto de intereses cuando votaban actos legislativos los parlamentarios. Por eso fue que en la reforma de la justicia pasada, que tumbamos también, y acá lo comunicamos por estos micrófonos, no cayeron los parlamentarios en pérdida de investidura, porque había una norma que les amparaba vigente, pero hoy día no existe. Esa norma que ampara la imparcialidad es la que se ve afectada con los procesos, por ejemplo, de parapolítica, no solamente contra quienes, o los procesos que se llevan contra esos parlamentarios, porque lo que han de tratar esos parlamentarios es de retaliar, de condicionar el ejercicio de la administración de justicia, de bloquear también la función investigativa y judicial, es decir, de generar en su entorno una especie de blindaje que le quita, le da un manto de oscuridad, digamos, al ejercicio parlamentario, que debe ser el interés general el que prime y no el interés personal o individual, bien sea de su grupo político, bien sea de sus aliados políticos, bien sea de condenados políticos, bien sea de personas relacionadas con el entorno político a nivel de gobernadores, por ejemplo. Y uno ve cómo la Corte ha cumplido un papel muy importante, y lo que el mensaje deja es que hay un sector de la clase política que está interesada en silenciar también la voz investigativa y la voz, digamos, judicial de la Corte Suprema de Justicia, y de alguna manera hay una velada retaliación. Por eso tratan de tomar ventaja en una componenda de tratar de relevarse de los impedimentos, es decir, de yo no te acuso y tú no me acusas, tú no me declaras el impedimento y yo tampoco. Pero en últimas ha habido procesos que ha abierto la Corte Suprema de Justicia, porque ese conflicto de intereses se ha dado cuando alguien ha votado y ha recibido un beneficio, o puede recibir un beneficio directo. El caso, por ejemplo, de la elección del procurador de investigaciones abiertas en la Corte Suprema. En el caso de la reforma de la salud también ha habido investigaciones, y nosotros hemos provocado, con base en ello, algunas pérdidas de investidura sobre esa figura de conflicto de interés. Entonces lo que se está quebrando es la prevalencia de ese interés general, la imparcialidad del Congreso, el quien vigila o quien determina la estructura del Estado, y más aún cuando estamos hablando de una reforma constitucional. Debe ser celoso en el cuidado y la defensa de interés público, porque son normas muy rigurosas. Estamos hablando de la estructura del Estado en un sistema reglado y riguroso y estricto, muy estrictamente, muy totalmente de acuerdo en eso. Reforma de la Carta. Entonces, lo que revela el análisis y el estudio es juiciosamente cómo hay intereses velados que no han sido expresados y que no han sido admitidos, ni tanto en lo jurídico como también hay otra cosa que manifestarlo, en lo ético y en lo político. Y que eso es muy importante, ¿no? Lo ético es muy importante, y por eso para los oyentes que me están preguntando que cuáles son los representantes que por Antioquia también caen en esta recusación, les doy los nombres. Está Horacio Gallón y el señor Nicolás Albeiro Echeverry, los dos del Partido Conservador. Doctor Pablo Bustos, el tiempo se nos va, pero quiero aprovechar para hacerle la siguiente pregunta. El tema del gobernador Sergio Fajardo, usted desde un principio ha venido liderando procesos que tienen que ver con el gobernador y su actuar administrativo. Desde su punto de vista, ¿cómo está la situación ahora que se sabe la investigación y la Procuraduría? Pues, como lo señalamos desde un comienzo, siempre ha habido, digamos, ciertas larguezas éticas que no siempre han sido respaldadas por decisiones judiciales de manera total. En algunos casos ha habido salvamentos de voto, ha habido opiniones judiciales muy formadas que han mostrado que no haya habido inconsistencias para algunos de los miembros de la justicia, magistrados como tal, pero ahora vimos que claramente que hay ahí un elemento insalvable de responsabilidad disciplinaria y que en el cual no puede negarse, digamos, el conocimiento y la cercanía de personas integrantes del núcleo familiar de sus asesores más cercanos
donde Antioquia es digamos, por su condición hasta histórica y cultural, hay un conocimiento y un relacionamiento personal, digamos, muy a nivel casi que familiar entre los integrantes de grupos políticos y sus directivos. O sea, para nada, y las excusas que presenta el gobernador resultan claramente inaceptables, y además de eso, para esas razones que tenía y tiene un grupo de asesores, no es precisamente la excusa para asumir esa responsabilidad. Y lo que creemos es que Fajardo le embarró, y creo que lo mejor que podría hacer es de pedirle perdón al departamento y asumir las consecuencias legales que deriven de la falta que ha cometido frente a un tema tan delicado, un tema que se sabe que es problemático y donde se juegan tantos intereses como ese tema del licenciamiento, especialmente cuando se trata de personas cercanas a su despacho, porque todavía tampoco ha salido a enrostrar la conducta de sus asesores ni las personas cercanas, sino a decir que pues fue algo que fue también a sus espaldas, y ese tema yo creo que fue superado con el 8.000. Bueno, sí, ese otro elefante de esa naturaleza pues no cabría. Pues doctor Pablo Bustos de Veedurías de Colombia, le agradecemos mucho, que tenga feliz día, que Dios lo guarde, nosotros lo estaremos consultando. Amén. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia, cordial saludo, y pues esperamos que la conciencia pública sea el real juez de todas estas improperios y estas ofensas a interés colectivo que juiciosamente ponemos de cuando en cuando conocimiento a través de